podíamos hacer, ¿no es cierto?, para ofrecer algo que realmente dé una respuesta a mucha gente, ¿no es cierto? Y entonces les invito a que hagamos una oración de inicio, que la quise tomar de la oración de los jefes. No es completa, elegí 4 estrofas que quizás podemos leer y meditar y rezar ahora para iniciar nuestra reunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espero que todos vean el texto bien. Implora, Madre, para nuestra pequeña comunidad, con tu actitud fiel y maternal, que sea siempre alma de la obra de Schoenstatt, y que consagremos a ella todas nuestras energías. Danos fe en Schoenstatt y en Palotti, y que este signo de unidad nadie nos lo arrebate. Que nos formemos como hombres nuevos y comunidad nueva, realizando el grandioso ideal que complace al Padre. Dígnate usarla como fiel instrumento donde haya que rechazar enérgicamente el espíritu del demonio. Transfórmala en fiel guardia de Cristo y se destaque siempre por su sentido apostólico. Ella anuncia el amor a la Santísima Trinidad. Teja en torno a la cruz las más hermosas coronas de laurel. Como respuesta a los tiempos, regala por ella a la Iglesia una verdadera santidad de la vida diaria. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María. Padre Pedro, me disculpa un segundito. Sí, por favor. Me dicen que se escucha un poco bajo. Yo escucho bien, pero algunos escribieron en el chat que se escucha un poco bajo. Usted está muy alejado del micrófono de su No, yo computadora. tengo el micrófono acá directamente Ah, conmigo. No sé si ok. hay forma de subir el volumen o a lo mejor algunos conectar Pero, un, un auricular o si no un amplificador por Bluetooth, un no, altavoz, no sé. perfecto. Gracias, padre. No, pues escúchame. Nosotros escuchamos bien, pero ¿Sí? como alguien escribió nomás. Puedo tratar de gritar un poco más, pero Oh, se me va a ir la voz. gracias, padre. Bueno, estamos en nuestra primera noche del curso Kentenigiano, Pedagogía para una vida plena. ¿Mm? ¿Qué queremos lograr en este curso? ¿Qué es lo que yo les propongo? Yo les propongo que realmente tratemos de estudiar la pedagogía que desarrolló el padre José Kentenich a lo largo de una vida rica, profunda, sumamente fecunda. Queremos estudiar, o sea, realmente va a ser un curso y va a exigir un poco de concentración, va a exigir estudiar, leer, reflexionar, pensar. Incluso Lourdes Ortiz había propuesto, si alguien quiere profundizar más todavía, está la posibilidad después de hacer una pequeña tesina, ¿no es cierto?, de ir elaborando algo, ¿no es cierto? Pero queremos realmente estudiar. Queremos estudiar una pedagogía que para muchos de nosotros ya es muy conocida y la estamos aplicando hace muchísimos años, pero siempre viene bien volver a refrescar conceptos, volver a leer cosas que el padre José Kentenich nos legó. Y queremos hacerlo realmente un poco en serio, o sea, bastante más a fondo que este librito que yo, por la gracia de Dios, pude escribir hace unos años. Se basó en una charla que le di a la JM hace unos años, me pidieron acá en Tuparendá, sobre la pedagogía y se me ocurrió justamente mostrar que esa pedagogía funciona, ¿no es cierto? Pero claro, este es un librito, ¿cuánto tiene en total? A ver, tiene unas 60 páginas, ¿no es cierto? Les recomiendo, los que quieran, es una muy buena instrucción, súper básica a la pedagogía kentenigiana, ¿no es cierto? El que no lo tenga todavía, si lo quiere adquirir, también va a apoyar a nuestra pastoral carcelaria y a nuestra querida Casa Madre de Tuparendá, ¿no es cierto? Pero es algo básico, es como para realmente leer en un ratito y tener un primer pantallazo de lo que es la pedagogía kentenigiana. Nosotros queremos basarnos sobre todo en este libro, que es un poco más gruesito, un poco más voluminoso y pesadito, los textos pedagógicos.
seguramente muchos de ustedes conocen, muchos de ustedes tienen, muchos ya habrán trabajado muchísimo. Yo también, la verdad que años ya es una, les suelo decir así, es una de mis Biblias Schoenstattianas. Es uno de esos libros base que realmente conviene, aunque tenga su precio, ¿no es cierto? Pero realmente es una maravilla. Si realmente quieren estudiar a fondo la pedagogía kentenigiana, esto es imperdible. Y nos vamos a basar en esto. Si Libertad en la cárcel tiene 60 páginas, este tiene casi 560 páginas, ¿no es cierto? O sea, es muy denso, es muy profundo. Y en este curso les propongo que hagamos una lectura, digamos, de textos muy escogidos, porque evidentemente en 4 reuniones uno no puede abarcar un libro de contenido tan rico, pero por lo menos una base, ¿no es cierto?, poder desarrollar y poder realmente que el Padre mismo sea el que nos hable. ¿Mm? Y entonces así, con este curso, con estas 4 reuniones, poder abrir el apetito, para que cada uno después, ojalá que descubra o que siga teniendo, porque sé que muchos de ustedes ya tienen el gusto por leer y estudiar al Padre, y que ojalá esto ayude para seguir profundizando. Y a lo mejor de los poquitos textos que yo voy a ir citando, ir a buscar qué más hay, porque hay muchísimo más, solamente en este tomo de los textos pedagógicos hay para profundizar muchísimo más y les quiero recomendar. Y en ese sentido, este curso, digamos, más que el librito de Libertad en la cárcel, pero es como para animarnos a meternos a fondo en algo que para el padre fundador fue súper central, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer a lo largo de este curso? ¿Qué es lo que les quiero proponer? Cada reunión va a tener como 2 bloques. Hoy, el primer bloque va a ser una introducción general a la pedagogía kentenigiana. El segundo bloque, lo que queremos mirar es a la personalidad del educador mismo, o sea, a nosotros mismos, porque todos nosotros estamos llamados a ser educadores, muchos de ustedes ya lo son, todos lo queremos ser, ¿no es cierto? Entonces, no podemos hablar de pedagogía, sino de educación, si no miramos a los educadores, ¿no es cierto? En la próxima, el martes que viene, 2 temas que son súper importantes para el padre fundador, justamente pedagogía de vida, un poco lo que queremos mirar a lo largo de todo este curso, ¿no es cierto? Una pedagogía al servicio de una vida plena, ¿no es cierto? No es una pedagogía abstracta, no es una pedagogía de mandamientos o de obligaciones, es una pedagogía de vida y es una pedagogía de libertad. Esa palabrita es fundamental para el padre fundador, pedagogía de vida, pedagogía de libertad. Ahí vamos a tener mucho para entretenernos el martes que viene. El otro martes ya nos queremos meter en 2 aspectos de lo que el padre fundador denomina las estrellas de la pedagogía schoenstattiana. Él habla de 5 estrellas, o a lo mejor, si ustedes quieren, de una estrella con 5 puntas. Y queremos hablar de la pedagogía de confianza y la pedagogía de movimiento, que yo siempre tengo un poco la sospecha que son quizás los 2 acentos no tan conocidos de la pedagogía de Schoenstatt, la pedagogía kentenigiana, y por eso le queremos dedicar una noche entera a esos 2 acentos tan importantes. Y el último martes, 27 de abril, queremos mirar las otras 3 estrellas, o las otras 3 puntas de la estrella de la pedagogía schoenstattiana: pedagogía de ideales, pedagogía de vinculaciones, pedagogía de alianza, que quizás son un poquito más conocidos, y por eso entonces en una reunión vamos a tener esos 3. Bueno, algo me está flasheando ahora, no sé por qué. Bueno, eso para el desarrollo del curso, espero que esté más o menos claro y espero que también despierte un poco el interés de
de poder seguir estos 4 martes. Si hablamos de pedagogía kentenigiana, obviamente hablamos de Kentenich, del padre José Kentenich, nuestro fundador. Un hombre que para muchos de nosotros significa muchísimo. Quizás si le ponemos solamente 2 características que se me ocurrieron, un fundador carismático en el sentido más original de la palabra, con un carisma muy especial, carisma como regalo, como don del Espíritu Santo. Él recibió, nosotros creemos, estamos convencidos de que él recibió el don del Espíritu Santo de fundar Schoenstatt y de desarrollar, por ejemplo, entre muchos otros aspectos, espiritualidad, etcétera, también desarrollar esta pedagogía genial. Y por eso quizás también esa otra palabrita que pongo ahí, el fundador carismático, el pedagogo genial, ¿no es cierto? Pero como fundador, como todos los fundadores a lo largo de la historia de la Iglesia, también muy cuestionado en su tiempo, cuestionado por los obispos de Alemania, ¿no es cierto? Ya al poco tiempo de empezar su fundación, muy cuestionado. En su tiempo, después de todo lo que le pasó con el nacionalsocialismo, cuando salió de ahí, siguieron los cuestionamientos. Sabemos muy bien, no es el momento de meternos en la historia del padre, pero sabemos que estos cuestionamientos fueron cada vez más álgidos, más severos, hasta llegar a 2 visitaciones canónicas, una de parte de la diócesis de Treveris, que es donde está el santuario original, y después la visitación apostólica de la Santa Sede, con el resultado de ese exilio de 14 años tan doloroso. Un hombre muy cuestionado en su tiempo, y que de pronto el año pasado nos dimos cuenta que sigue siendo muy cuestionado. Ahora de nuevo, el año pasado de pronto aparecieron publicaciones, nos enteramos de un montón de cosas que la mayoría no sabíamos, cuestionamientos, preguntas, inquietudes, dolor, ¿no es cierto? Y para muchos de nosotros fue súper difícil. Y de alguna forma como que empezaron a tambalear muchas cosas que dábamos como evidentes, ¿no es cierto? Tampoco es el momento ahora de meternos a fondo en todo eso, pero creo que es bueno tener en claro, ¿no es cierto?, que fueron cuestionamientos, siguen siendo cuestionamientos muy serios, están saliendo a la luz muchas cosas que durante mucho tiempo nosotros mismos no sabíamos. Hay muchas cosas que forman parte también de un procedimiento de la Iglesia, que es justamente el proceso de canonización, que tiene reglas súper estrictas, y una de las reglas más estrictas de un proceso de canonización es el sigilo, ¿no es cierto? Todas las personas que trabajan en el proceso de canonización tienen que prometer silencio. Queda todo en secreto pontificio, no se puede hablar de eso, las cosas que se van estudiando no se pueden dar a conocer, lo cual tiene una razón muy obvia, ¿no es cierto? Muchas veces eso toca a personas que todavía viven en aspectos positivos y en aspectos negativos. Y entonces, por protección de muchas personas involucradas, es también este secreto del proceso de canonización. Pero eso tiene como consecuencia también que hay muchas cosas que de pronto se saben y no se saben, que aparecen ahí en ese proceso y entonces no se pueden decir. Y muchas cosas, por ejemplo, que desde el año pasado se publicaron, son cosas que nunca sabíamos, o los que sabían no podían hablar de eso por el secreto del proceso de canonización. Y entonces, digamos, simplemente... ¿hay algún ruidito de fondo? ¿Será que alguno todavía tiene su micrófono prendido? Entonces, desde el año pasado, con estas publicaciones, mi impresión personal, sin querer entrar en todos los detalles, quiero decir simplemente mi impresión personal, ¿no es cierto? El padre José Kentenich para mí es un hombre muy admirable. Fue decisivo en mi vocación, es decisivo para mi sacerdocio, en mi tarea al servicio de Schoenstatt, me identifico mucho con él,
es un maestro espiritual para mí, ¿no es cierto? También con todo esto, creo que hay que decir que quizás en los primeros tiempos hubo una idealización exagerada de los primeros seguidores, de mostrarlo como un hombre perfecto, como alguien que prácticamente nació santo. Y creo que todo esto, todos estos cuestionamientos nos ayudan a descubrir a un padre Kentenich bien humano, ¿no es cierto? No perfecto, sino realmente una persona humana que evidentemente también cometió sus errores, tuvo sus limitaciones, ¿no es cierto? Tuvo sus procesos de aprendizaje y crecimiento. Hay muchos detalles que yo no conozco, justamente porque por todo este tema del proceso de canonización, los secretos, etcétera, etcétera, hay muchos detalles que no conocemos. Y por eso yo personalmente digo, me alegra que muchas cosas ahora salgan a luz. Me alegra realmente, porque entonces podemos conocer a un padre José Kentenich real, con sus luces y con sus sombras, con los cuestionamientos que a lo mejor sabíamos que habíamos, pero no sabíamos cuáles eran, ¿no es cierto? Me alegro porque él mismo ahora va a tener la oportunidad que no tuvo en el tiempo del exilio. En el tiempo del exilio, él tenía prohibición de hablar, de manifestarse. Escribió muchas cosas que nadie nunca pudo leer, ¿no es cierto? Y entonces él ahora, con todas estas cosas que salen a luz, él mismo va a poder responder, va a poder defenderse, va a poder dar a conocer más de su propia verdad. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros va a poder tener una idea más clara de quién era ese Kentenich real. Y entonces también con conocimiento de causa poder criticar, cuestionar, reflexionar, preguntar, estudiar más y entonces decidir si ese hombre es alguien que vale la pena conocer más, seguir, aprender de él. Yo personalmente estoy convencido de que es así y por eso ofrezco este curso y si hay interés, ojalá quizás algún otro más adelante para conocer más de lo que él tiene para ofrecernos. Entonces, eso es lo que yo de mi parte puedo decir al respecto. Les propongo que entonces ahora ya nos metamos de lleno la pedagogía kentenichiana. La pedagogía kentenichiana empezó a desarrollarse hace más de 100 años, de hecho concretamente desde el año 1912, cuando el padre Kentenich empezó su tarea, ¿no es cierto?, como director espiritual en el Seminario Menor de los Palotinos, con el acta de prefundación. Ahí empieza un desarrollo que sigue a lo largo de toda su vida, ¿no es cierto? Una pedagogía vieja, podríamos decir, pero por el otro lado nos damos cuenta que es una pedagogía también para hoy. Y eso es algo que yo digo en mi librito, Libertad en la cárcel, es en esa charla que le di a los jóvenes, les decía justamente que yo como capellán de la cárcel de menores acá de Itagua, de pronto nos dimos cuenta que aplicamos la pedagogía del padre Kentenich sin haberlo propuesto, ¿no es cierto? Nosotros simplemente empezamos a ir a ver qué es lo que quería Dios de nosotros allá. Y después de un tiempo empezamos a reflexionar ese proceso vital que estuvimos haciendo y nos dimos cuenta, mira vos, estamos aplicando principios de la pedagogía schoenstattiana. Y entonces acá digo, aplicamos la pedagogía al padre Kentenich y funciona. Eso es lo más sorprendente. En esa cárcel, en ese entorno tan periférico, aplicamos lo que el Espíritu Santo inspiró al padre Kentenich y lo que él aplicó hace muchos años con muchos jóvenes. La pedagogía kentenichiana, la que hoy queremos empezar a profundizar mucho más, esa pedagogía kentenichiana, digo ahí en mi librito, funciona hoy en día en el Paraguay, con la juventud masculina, con la obra familiar, etc. Y también se aplica en un entorno, como le llama el Papa Francisco a este tipo de entorno, la periferia. En esa periferia, la que la sociedad en general olvida, ignora, rechaza, ahí la Mater quiere estar y educar, y ahí también nos damos cuenta que se puede aplicar la pedagogía del padre Kentenich.
O sea, es algo súper actual, es una pedagogía para nosotros, para hoy, y no solamente para nuestros círculos así específicos dentro de Schoenstatt, es una pedagogía para todos, incluso para chicos que vienen de barrios periféricos, que vienen de la calle, de la droga, del delito, a ellos también les sirve. Y entonces qué bueno poder profundizar algo que es tan valioso y tan efectivo. Y ahora les quiero invitar a que realmente tratemos de empezar a prestar atención y escuchar al padre Kentenich mismo. ¿Cómo caracteriza el padre Kentenich su pedagogía? Él parte diciendo que nosotros, los Schoenstattianos, no somos un movimiento dogmático, sino un movimiento de educación. Somos un movimiento de educadores y de educación. No voy a decir las citas, ahí siempre les pongo. TP significa textos pedagógicos. Prácticamente todas las citas son de este libro, los textos pedagógicos, y ahí siempre figura la página de la cual viene la cita. ¿No es cierto? Somos un señalado movimiento de educadores y de educación. Por esa razón vemos a la Santísima Virgen María tal como reina aquí en el santuario de Schoenstatt, de manera singularísima como la gran educadora de los pueblos. Y nos creemos llamados y enviados por ella como instrumentos a fin de cooperar en la realización de su tarea de educación. Eso es lo primero. Somos un movimiento de educación y de educadores. No somos un movimiento dogmático, no somos un movimiento de oración nomás, no somos un movimiento de acción nomás, somos lo primero, lo básico, un movimiento de educación y de educadores. Y esa pedagogía viene de una atenta mirada. ¿De dónde viene esa pedagogía? En todos estos años, el padre Kentenich habla de unos ojos vigilantes y creyentes, que eran sus propios ojos y los ojos de todos esos primeros Schoenstattianos, ¿no es cierto? Estuvieron dirigidos incesantemente hacia arriba y hacia abajo. En lo alto, hacia Dios, ¿no es cierto? O sea, una pedagogía que une el cielo y la tierra. Una pedagogía que miraba hacia arriba a Dios, que se inclinaba amorosamente hacia los rasgos de María, indicaba cuidadosos los caminos a la historia de la familia y le prometía la aurora y el sol del mediodía. O sea, ¿qué es lo que dirige? Dios. Pero esos ojos también estaban dirigidos hacia abajo y investigaban los fines, las modalidades, las vías, las leyes educativas que la sabiduría educadora divina aplicaba con creciente claridad en la conducción de la familia y que revelaba con gran insistencia. Esa pedagogía viene de Dios y viene de lo que Dios estuvo haciendo a lo largo de la historia de la familia. Y entonces ahí viene como caracterización, eso quiero realmente que miremos bien esta frase, porque yo diría aquí está el centro, el núcleo. Y quiero que leamos bien, porque es muy complicado como habla el padre fundador. Ustedes piensen que el padre fundador es alemán, y los alemanes somos complicados, ya por sí, ¿no es cierto? Y hablamos en complicado y usamos frases en complicado, y el alemán tiene algo fantástico que uno puede en una frase decir montones de cosas. Hay teólogos alemanes que escriben 2 páginas y después viene recién el punto final de una frase. Amontonados todos los verbos al final. Imposible de entender. Bueno, el padre fundador tiene algo de eso. Traducido al castellano es súper complicado igual, ¿no es cierto? Y el padre Kentenich entonces cuando hace esas síntesis geniales, uno tiene que leer cada palabrita porque cada palabrita tiene su sentido. Fíjense, en síntesis creadora surgió así con el tiempo un consistente sistema educativo. O sea, con el tiempo, todo un sistema educativo. Pero eso surgió con el tiempo.
nos surgió de una reflexión de la cabeza del padre Kentenich, que se sentó y dijo, bueno, vamos a poner 5 estrellas, vamos a poner esto y vamos a aplicar. No, surgió con el tiempo y surgió de la vida. Un sistema orientado según las leyes de ser, de vida, de construcción y de orientación. Ahí el padre fundador menciona esas 4 leyes básicas de construcción de toda la familia de Schoenstatt: ley del ser, ley de la vida, ley de construcción y de orientación, que después pueden seguir profundizando en otros textos como estos, ¿no es cierto? Y a la vez, no solamente esos principios básicos, también orientados según la vida moderna, orientado en esas almas de esas personas concretas que el padre Kentenich entonces pudo acompañar a lo largo de toda su vida. Esa vida moderna que, desgajada de su contexto de integración, ha entrado en conmoción. Hay en una frasecita entre 2 comas, ya hace toda una caracterización de la sociedad moderna. Una vida moderna que está desgajada de su contexto de integración. ¿Qué significa eso? Una vida moderna totalmente desintegrada, atomizada, explotada, repartida en pedacitos, hecho curubica, diríamos nosotros, quizás un poco, no sé si se dice bien así, ¿no es cierto? Todo curubicada la vida moderna, ¿no es cierto? Y por eso tan conmocionada, tan cuestionado todo, tan como que ya no hay un fundamento sólido en esa vida moderna. Fíjense lo que el padre fundador pone ahí en 2 palabritas, ¿no es cierto? Y entonces ahí sigue y viene la pedagogía. ¿Cómo es la pedagogía? Es una pedagogía completa. ¿Qué contiene? Pedagogía de alianza, pedagogía de vinculaciones, pedagogía de la piedad instrumental, pedagogía de la piedad de la vida diaria, que representa una forma original de la pedagogía de ideales, ¿no es cierto? Ahí ya ven un poco de esas estrellas de la pedagogía que mencionaba, que vamos a profundizar. No se preocupen si ahora no captan todo, ningún problema, yo todavía no capto todo ni de lejos, ¿no es cierto? Pero muchas de estas cosas que ahora están ahí caracterizadas, vamos a seguir profundizando a lo largo de este curso, ¿no es cierto? Pedagogía de alianza, de vinculaciones, pedagogía de ideales. Y ahí entonces sigue. Esa pedagogía contiene innumerables, múltiples, es más, inagotables entrelazamientos con el mundo de la naturaleza y de la gracia. Naturaleza, todo lo que es, digamos, lo que pasa en este mundo, en nuestra vida natural aquí en la Tierra, pero para el padre fundador eso está totalmente vinculado al mundo de la gracia, o sea, al mundo sobrenatural, el mundo de Dios, ¿no es cierto? Y eso también es algo muy característico de la pedagogía schoenstattiana. Vincula lo religioso y lo humano, lo sobrenatural, lo psicológico, ¿no es cierto? Y entonces eso es algo muy típico nuestro, ¿no es cierto? Siempre vemos el todo. No vemos una persona solamente como un objeto de estudio psicológico o sociológico o algo así, vemos todo un contexto pleno. Por eso tantos entrelazamientos, vinculaciones entre la naturaleza y la gracia, el mundo de acá y el mundo de arriba. Y así entonces responde a los estratos del ser y de la vida: suprarracional, racional e irracional. Ahí tenemos otra vez una diferencia típica del padre fundador. Ahí habla más de la persona en sí, que tiene un elemento irracional, todo lo que son los sentimientos, los impulsos, etc. Tiene una etapa racional, lo que es la voluntad, la inteligencia, y lo suprarracional, la vinculación a Dios dentro de la persona, ¿no es cierto? Se dan cuenta, en una frase así, en un párrafo, tiene una caracterización completísima de lo que es nuestra pedagogía. No se preocupen si no se entiende todo. Justamente esto es la síntesis de lo que queremos estudiar a lo largo de estos 4 martes. Les propongo entonces ahora, antes de seguir avanzando, los que hayan hecho alguna vez algún curso conmigo, alguna charla o así, quizás conocen los grupos de susurro.
Grupos de susurro era cuando estábamos todos juntos. ¿Se acuerdan? Allá lejos y hace tiempo, cuando todavía no había COVID, y nos podíamos encontrar y podíamos estar sentados todos juntos en un salón grande para una charla, un taller o algo así, y que después había que ir a buscar 1000 lugares para hacer grupitos pequeños, y yo les decía, no, no hace falta. ¿Qué pasó? Y que entonces yo les decía, no, no hace falta que se vayan toditos. Ahí donde están sentados, júntense en grupos de 2 o 3 o 4 y hablen en voz muy baja, así para no interrumpirse entre todos, y piensen un poco y compartan un poco de esta charla. Y eso le quiero proponer ahora. Le llamo grupo de susurro, pero no hace falta que susurren porque los romeros siguen apagándonos los micrófonos para que ahora tengamos unos minutitos, les propongo unos 5 o 7 minutos, para que puedan reflexionar los que estén como matrimonio, como familia, hablar entre ustedes, ir planteando preguntas, ¿no es cierto? Y que después tengamos un espacio también para comentarios y preguntas. Yo diría 10 minutos en total, entre la reflexión personal y los que quieran ir planteando preguntas en el chat para que después respondamos y que tengamos este espacio para la reflexión y para las preguntas, unos 10 minutos, y a las 10:30, a las 9:30 seguimos con la segunda parte. ¿Está bien así, Víctor? Está bien, padre. Entonces, para aclarar nomás, en 5 minutos pueden enviar sus consultas o comentarios en el chat y ahí tenemos 5 minutos para responder. ¿Es así? En Sí, total serían 10 minutos. sí, o si ya mismo quieren empezar a mandar preguntas, ¿no es cierto? Pero igual Claro, vamos a dejar unos minutitos así de perfecto. silencio. ¿Mm? ¿No podría volver a la lámina anterior, padre? Donde está la caracterización, porque creo que ahí está el Ahí caracol. está. Gracias.
Bueno, creo que ya dejamos un tiempito para que puedan meditar y pensar y no sé si hay preguntas, algo así. No sé si Sí. conviene desactivar la No, pantalla o si dejamos así nomás. lo voy leyendo, padre. Ahí tenemos 5 preguntas registradas en el chat. Dale. Ujú. Eh, Voy a leer y aguardar la respuesta, pero pasamos a la segunda pregunta. La primera es, ¿por qué el padre Kentenny habla de la naturaleza y la gracia? ¿Por qué recurre a esas palabras para hablar de lo humano y lo divino? A ver, por lo que yo entiendo son palabras clásicas de la teología católica. El padre Kentenich fue formado en una teología muy de Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Que era la teología que predominó todos los siglos pasados, ¿no es cierto? Y es una teología que está muy basada también en una filosofía de Aristóteles, etcétera, ¿no es cierto? Y Santo Tomás de Aquino desarrolló todo un sistema y creo, no estoy seguro, no soy experto, pero creo que esa distinción naturaleza y gracia es muy típica de Santo Tomás de Aquino y a partir de ahí toda la teología católica, ¿no es cierto? Para hablar naturaleza de todo lo que es, digamos, prácticamente de este mundo y gracia de todo lo que es otra palabrita, lo sobrenatural, ¿no es cierto? Lo que está por encima de la naturaleza de este universo. ¿Mm? Y que es todo gracia de Dios. Por eso un poco, diría yo, pero habría que preguntarle a un experto en dogmática católica. Otra pregunta, ¿cómo podemos interpretar la pedagogía de la piedad instrumental? Bueno, eso en realidad ya daría para un curso propio. Ustedes saben que la instrumentalidad es una de las piedras fundamentales también de todo el sistema schoenstattiano, ¿no es cierto? Considerarnos nosotros como instrumentos en manos de Dios. ¿Mm? Digamos, como las imágenes que usa el padre Kentenich a veces, ¿no es cierto? Como que Dios es el que hace la obra y a nosotros nos usa como pequeños pinceles o martillo y cincel para sacar de un bloque de mármol una figura hermosa, ¿no es cierto? O para pintar un cuadro bellísimo. Dios es el pintor, nosotros somos los pinceles. Si nosotros no fuésemos buenos pinceles, Dios no podría hacer una obra maravillosa, pero el pincel solo no puede hacer nada. Y esa instrumentalidad, considerarnos como pequeños instrumentos en la mano del maestro, a eso se refiere la piedad instrumental, ¿no? Y entonces esa pedagogía de aprender a sabernos instrumentos en manos de Dios, de eso se trataría todo ese aspecto. Hay una pregunta relacionada a la anterior, creo que usted lo acaba de responder. ¿A qué se refiere cuando dice una pedagogía de la piedad instrumental y de la piedad de la vida diaria? Yo creo que ya fue, Bueno, esa instrumentalidad, ¿no es cierto? Y santidad de la vida diaria es otro de los pilares de Schoenstatt, ¿no es cierto? Todo lo que es la santificación de la vida diaria, seguramente muchos de ustedes conocen ese librito, que justamente piedad en este sentido sería también como espiritualidad, sería la palabra más moderna. Una espiritualidad de la santidad de la vida diaria, que significa no solamente ser santos cuando vamos los domingos a misa, sino también ser santos en el día a día de nuestra vida familiar, doméstica, de nuestra vida en el trabajo, en el estudio, ¿no es cierto? En todas partes ser santos. Cosa que hoy en día nos parece muy normal, ¿no es cierto? Pero hace 100 años atrás, santidad era algo para curas y monjas, no para la gente, digamos, normal de a pie, ¿no es cierto? Y entonces hablar de que podíamos ser santos en nuestra vida diaria, a eso se refiere esa piedad o espiritualidad de la santidad de la vida diaria. una pregunta muy interesante. ¿El padre Kentenny era un pedagogo con fuertes tendencias en la psicología o un estudioso de la psicología con fuertes tendencias pedagógicas? Digamos como acentuación diría lo primero, pero él no estudió ni pedagogía ni mucho menos psicología.
Es más, en aquel tiempo, en la vida del padre, la psicología era algo muy mal visto de parte de la Iglesia Católica, porque la psicología en aquel tiempo se refería muy en primer lugar al psicoanálisis freudiano, ¿no es cierto? Sigmund Freud, muy, digamos, muy mal visto de parte de la Iglesia, y entonces cualquiera que tenía así como visos psicológicos ya era mal visto. Incluso al padre Kentenich le reprocharon un psicologismo, como que él estaba demasiado metido en la psicología en ese sentido del psicoanálisis de Freud, ¿no es cierto? Y él siempre dice, no, lo mío viene de la vida, no viene de estudio de libros, ni de pedagogía, ni de psicología, sino del análisis de la vida, ¿no es cierto? Y en ese sentido él habla muchas veces de la pedagogía, de la psicología, de la sociología, de la filosofía y de la teología, de todo lo que va desarrollando, ¿no es cierto? Pero su punto de acceso o de inicio siempre fue la vida concreta, no los libros. ¿En qué momento el padre hace una recopilación de todo y decide poner nombres? Como por ejemplo, pedagogía de los vínculos. No hay un momento, a lo largo de toda su vida siempre de vuelta fue reflexionando. El padre Heriberto King, el que hizo esta colección maravillosa de textos que ojalá que la siga continuando, ¿no es cierto? Él fue uno de mis profesores, ¿no es cierto?, cuando yo estaba en el seminario. Y él tiene como dos palabritas. Él habla de procesos de vida y de la reflexión de esos procesos de vida. Y eso es algo que en el padre siempre se dio. Hubo procesos vitales, por ejemplo, qué sé yo, los primeros grupos de los chicos en el seminario menor. O, por ejemplo, las primeras señoras que aparecían en Schoenstatt y querían dedicarse completamente, lo que llevó a la fundación de las Hermanas de María. Después el desarrollo de las Hermanas de María. Después de pronto el tema de trabajar con matrimonio. Muchos procesos de vida, ¿no es cierto? Pero siempre de vuelta hubo una reflexión acerca de lo que pasaba en esos procesos vitales, y esa reflexión se iba condensando también en términos propios, ¿no es cierto? Y a lo largo de su vida fueron surgiendo estas palabritas específicas, pero no hay un momento específico donde se sentó y empezó a escribir todo, sino que siempre de vuelta. Por ejemplo, en las grandes jornadas pedagógicas, tanto en los años 30 como en los años 50, ahí se nota que él ya estuvo reflexionando muchísimo. Pero él continúa después diciendo, sí, en el tiempo de Milwaukee se siguió complementando esa pedagogía, ¿no es cierto? O sea, fue un proceso a lo largo de toda la vida del padre. Tenemos todavía algunas preguntas, padre, no sé si... Y 2 minutos más y después continuamos, para que después no Bueno, se nos haga demasiado tarde. si esto no fue pensado o planificado, sino que fue surgiendo con el tiempo a través de estos elementos citados, como los conocemos, ¿cómo llegó hasta nosotros? ¿Será que el padre en algún momento lo escribió o estructuró en algún material o libros o existen escritos? Bueno, es lo que dije, no es que en un momento se sentó y empezó a escribir todo de pe a pa, sino que esa reflexión se fue plasmando en las conferencias que dio, en muchos escritos suyos, por ejemplo, esas grandes jornadas que él dio, tanto en los años 30, que tuvo muchísimos cursos pedagógicos, por ejemplo, con diferentes aspectos de la pedagogía, ¿no es cierto? Después en los años 40 no, porque era el tiempo de Dachau, ¿no es cierto? Pero a fines de los 40 y comienzos de los 50 hay otra vez, sobre todo en el año 50 y 51, hay dos jornadas pedagógicas grandes, los textos los tenemos todos, ¿no es cierto? Creo que casi todos también están traducidos al castellano. Ahí uno encuentra mucho material de lo que fue surgiendo a lo largo del tiempo de la pedagogía. Pero no es que el padre él mismo haya hecho como una síntesis, lee esto y vas a saber todo, ¿no es cierto? Por eso esa síntesis trató de hacer un poco el padre Heriberto, juntando textos a lo largo de toda la vida del padre y sistematizándolos y volcándolos en este libro de los textos pedagógicos, ¿no es cierto? Pero es también lo complicado de estudiar al padre.
El padre justamente no fue un escritor así que se sentó a escribir cosas que salieron de su cabeza, sino que a lo largo de toda la vida fue reflexionando lo que pasaba, lo que él descubría en la vida concreta del movimiento y de las personas, y eso lo fue plasmando. Y lo fue contando y diciendo, ¿no es cierto? Y a veces escribiendo. En el tiempo del exilio escribió muchísimo, pero nunca así como el manual de pedagogía schoenstattiana escrito por el padre José Kentenich. Lamentablemente eso no hay, y por eso tan valioso este libro de los textos pedagógicos, porque es como realmente una recopilación y muy bien sistematizada. Una última pregunta, padre. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí. ¿Cuáles serían esos elementos que el padre Kentin encontró en aquel tiempo para considerar al movimiento como un sistema educativo? Entiendo yo que quiere decir como un sistema de educación y de educadores. Ajá. No, el movimiento no es un sistema. El No es un movimiento es sistema. algo vivo. Es Estoy algo leyendo vital. cómo está escrita la Claro. pregunta. Sí, sí, por eso estoy contestando, ¿no es cierto? No es que el movimiento sea un sistema, el movimiento es algo vital que sigue creciendo y desarrollándose. Fíjense que es un movimiento tan vital que incluso después de la muerte del padre Kentenich, siguieron sucediendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo el tema de la campaña al Rosario es algo posterior al padre Kentenich y es totalmente parte de Schoenstatt, ¿no es cierto? O sea, es algo vital. Es un movimiento, ¿no es cierto? Pero ese movimiento tiene una pedagogía y el padre Kentenich con el tiempo esa pedagogía la fue plasmando. Él lo llama un sistema. No sé, yo no soy experto en teorías sistémicas, ¿no es cierto? Pero en ese sistema él mete, por ejemplo, esas 5 estrellas: pedagogía de alianza, de instrumento, de vínculos, de ideales, confianza, etcétera, ¿no es cierto? Es lo que él llama un sistema. Si cae tan perfectamente en lo que hoy día se llama sistema, no tengo idea, ¿no es cierto? Eh, Justamente se trata de ver qué es lo que el padre usa. Fíjense que eso pasa muchas veces. El padre Kentenich muchas veces usa palabras y les da un contenido propio. Y entonces, para ser fieles, tenemos que analizar qué quiere decir el padre cuando dice algo. Igual que pasa en la Biblia, ¿no es cierto? Uno no puede simplemente tomar un texto bíblico y decir, acá dice esto y punto, ¿no es cierto? Hay que analizar por qué dice, en qué contexto dice, qué significa cuando dice tal cosa. Y lo mismo nos pasa con el Padre Fundador. ¿Qué les parece si avanzamos un poco? O no Quedan sé si algunas preguntas, pero lo dejamos para más adelante. vamos a dejar para otro momento, Gracias, porque padre. realmente me gustaría que avancemos un poco y que realmente ahora el padre Kentenich nos propone mirar más de cerca la personalidad del educador. Y toda esta parte, yo les quiero proponer que lo tomemos nosotros como un pequeño espejo en el cual mirarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque todos nosotros estamos llamados a ser educadores. Más allá de que formalmente seamos o no encargados de grupo, educadores de círculos o de cursos, ¿no es cierto? Todos nosotros queremos ser esos educadores y entonces queremos mirarnos a nosotros mismos y reflejarnos en lo que plantea Kentenich acerca de la personalidad del educador. Y lo primero que dice, básico, fundamental, el educador se debe autoeducar permanentemente. Permítanme que advierta lo siguiente. Mirándolo bien, los que pertenecemos a la familia de Schoenstatt, con independencia de la edad que tengamos y del estado de vida al que pertenezcamos, deberíamos llamarnos todos, en un cierto sentido, aunque totalmente justificado, en lo más hondo, educadores. Fíjense, todos los que pertenecemos a la familia de Schoenstatt deberíamos llamarnos educadores. Y entonces hace una traducción muy interesante. Coloquen en lugar de la palabra educadores la palabra apóstoles, apostolado. Entenderán entonces qué es lo que pretendo decir.
todos los schoenstattianos debemos ser a nuestro modo apóstoles. Todos tenemos que ser apóstoles. ¿Qué significa ser apóstoles? Educadores. En los círculos de la profesión, en los círculos pedagógicos, circula una expresión que también nosotros conocemos. Educadores educados. Ese es el problema del educador. Todo educador tiene también la tarea de cuidar de ser él mismo educado, de educarse a sí mismo. Es más, de trabajar hasta el último aliento en su autoeducación. Fíjense entonces, schoenstattiano, apóstol, educador. Serían prácticamente como tres sinónimos en lo que acá nos dice el padre Kentenich. Si somos apóstoles es porque queremos transmitir algo y influir en ese sentido en la vida del otro, ¿no es cierto? Y en ese sentido educar al otro. Y no podemos educar al otro si no nos educamos a nosotros mismos. No podemos ser apóstoles si nuestro testimonio no es veraz. Y ahí entonces hay tres peligros si no tomamos en serio nuestra autoeducación permanente. La primera zona de peligro, el padre Kentenich habla de la maldición del carácter del educador profesional, ¿no es cierto? La primera maldición del carácter del educador, las ínfulas pedagógicas, las ínfulas de los educadores. ¿Qué significa eso? El creérmelo, el creído. Perdonen, yo acá soy el educador y todos ustedes son unos pobres tontitos que no tienen idea de nada. Las ínfulas pedagógicas. Segundo peligro, el ansia de poder. Acá yo digo lo que pasa y ustedes todos se callan la boca porque yo soy el que sé. El ansia de poder, y fíjense cómo el padre dice hasta niveles de sadismo. Si vos no obedeces y no haces exactamente lo que yo te pido, estás fuera de acá. Espero que nadie de ustedes conozca eso, nadie de ustedes haya experimentado nunca, ni mucho menos aplicado, ¿no es cierto? Pero cuidado con el ansia del poder, dice el padre. Primero, cuidado con creérnosla. Segundo, cuidado con ese ansia de poder. Yo acá soy la o mandaba, ¿no es cierto? Se la mandaba. Ansia de poder. Y el tercer peligro, la pedantería. ¿Qué significa pedantería? Algo muy alemán, pero quizás algunos conocen también. No, esto tiene que ser exactamente así porque el manual dice, el itinerario dice, entonces tenemos que aplicar hasta el último punto y coma del itinerario y del manualcito y tenés que hacer exactamente así, ser pedantes, ¿no es cierto? Fíjense como el padre dice, cuidadito, si no cuidamos permanentemente nuestra autoeducación, es muy fácil en nuestra tarea de apóstoles, de educadores, caer en el tema de las ínfulas, creernos los grandes educadores, caer en el ansia de poder. Yo decido, ustedes obedecen, o en esa pedantería, el puntito de la ley, el fariseísmo podríamos decir. Y ahí el padre entonces dice, sin una vigorosa autoeducación, a la larga no superaremos estas u otras debilidades y peligros del carácter. Y entonces impediremos esencialmente el proceso de educación, ¿no es cierto? Nadie quiere escuchar a ese educador creído, con ansia de poder, pedante, etc. Y ahí el padre toma una cita de Nietzsche y la cambia totalmente. Y dice, si esos educadores vivieran de forma más educada, yo creería más y más en su mensaje, en su sabiduría educadora. Si yo no me autoeduco continuamente, ¿con qué cara pretendo educar a otros? El padre Kentenich toma una analogía que hace San Francisco de Sales para mostrar tres tipos de educadores. Y él toma San Francisco, dice, San Francisco de Sales hace referencia en especial a tres animales que hay que ver e interpretar aquí de forma simbólica. Si miramos nuestra autoeducación, el primer animal sería el avestruz.
El avestruz no puede elevarse del suelo. Es decir, ahí tiene un tipo de persona que no quiere tener nada que ver con la autoeducación. Simplemente cumplo lo que tengo que hacer, leo lo que tengo que leer, punto, ya. Le gusta cumplir nada más con su deber. Un segundo tipo es el que Francisco de Sales presenta simbólicamente a través de la imagen de la gallina. Se levanta alguna vez batiendo las alas sobre el suelo, pero cae nuevamente. La interpretación es simple. Es una persona, un educador, que ha hecho aquí y allá un poco de experiencia con la autoeducación, pero que no tiene constancia, fuerza ni consecuencia alguna. Segundo tipo. Y el tercer tipo, el ideal debería ser el águila, que también cuando se trata de la autoeducación quiere elevarse hacia lo alto, hacia el sol, que espera decir lo más elevado, lo último, que se coloca exigencias. Trátese de la autoeducación o de la dependencia respecto de Dios. Tres tipos de educadores. El avestruz, que apenas cumple, sigue el manual, punto, no le interesa en nada. La gallina, que por ahí tiene algún intento, pero enseguida le vence el caigüe o el pei chanté, boí o lo que sea. Y el águila, que realmente lucha toda la vida de elevarse hacia lo alto, hacia Dios, que se coloca exigencias. ¿Se acuerdan? Nosotros mismos, espejo, examen de conciencia, a ver dónde estoy yo, dónde me gustaría estar, dónde me invita la mater que esté, ¿no es cierto? En esos tres tipos. Esta cita les quiero recomendar muy especialmente. Acá el padre fundador hace una caracterización hermosa, espectacular, de lo que es el amor pedagógico. En los textos pedagógicos, en la página 153, es otra vez un texto que hay que desmenuzar y tomar cada palabrita, por eso acá no puse el texto completo, sino simplemente esos adjetivos que son los que caracterizan el amor pedagógico. Tratemos de escuchar atentamente cómo lo dice el padre Kentenich. Un auténtico y noble amor pedagógico tiene un marcado carácter instrumental. Gracias por la pregunta de recién, ahora saben, instrumental. Es decir, no se orienta por necesidades y deseos personales, sino por el objeto y la función que se tiene. Al pincel no le interesa lo que él quiere hacer. Al pincel le interesa ser un buen pincel para que Dios pueda pintar un lindo cuadro. O sea, el amor pedagógico es instrumental. No se orienta por necesidades y deseos personales, sino por el objeto y la función que se tiene. Si a mí me toca ser educador de un grupo de matrimonios, de jóvenes, de curso, de federación, lo que sea, bueno, me pongo al servicio de lo que la mater necesita en ese momento para esa gente. Continúa el padre diciendo, por eso es universal. El amor pedagógico abarca a todos los individuos, todas las necesidades, como lo hacen el maestro o la maestra de oficio, que las utilizan como paso de la fuerza creadora de su propio amor. Es universal. No es solamente el amor pedagógico, no ama solamente al que me cae bien, ama a todos los que Dios me confía. Ese amor es fuerte y está alegremente dispuesto al sacrificio porque no quiere nada para sí, ni el propio desarrollo ni el propio enriquecimiento. ¿Conocen esa gente que hace todo para que les aplaudan y les pongan like en el Facebook? O como se llama en Instagram o lo que sea. Bueno, el amor pedagógico es un amor fuerte, alegremente dispuesto al sacrificio, porque no se busca a sí mismo, no quiere nada para sí mismo. Ni el propio desarrollo, ni el propio enriquecimiento. Está al servicio. Y entonces sigue diciendo el padre fundador, por la misma razón es eterno y consciente de su responsabilidad. Sabe despertar, cultivar, enaltecer y reprender. Vuelvo a repetir, es un amor eterno, un amor que no se acaba, un amor que continúa, ¿no es cierto?
y es muy consciente de su responsabilidad y por eso el amor pedagógico sabe despertar, sabe cultivar, sabe enaltecer y también sabe reprender. ¿Mm? Por ejemplo, Casa Madre de Tuparendá, nuestro equipo pedagógico guapísimo, los que trabajan ahí en Casa Madre, ¿no es cierto? Que le saben sacar lo mejor a cada chico y le saben despertar cosas que a lo mejor el chico ni sabía que tenía. Un amor enaltecedor, un amor que sabe despertar y sabe cultivar con mucha fidelidad, ¿no es cierto? Y sabe también reprender, ¿no? Tenés que ir a cortarte el pelo, ¿no? Así no funciona. Volvé a poner ese clavo de otra forma. Sacalo y volvé a hacerlo. O el pan, o lo que sea, ¿no es cierto? O sea, el amor que sabe, fíjense qué lindo esas 4 palabritas. Sabe despertar, sabe cultivar, sabe enaltecer, sabe reprender. Ese amor, continúa el padre fundador, es humilde en el éxito. ¿Mm? Cuando resulta algo bien, qué alegría. Cuando ese curso hace su primera consagración, qué alegría, qué orgullo para los educadores, ¿no es cierto? Pero ese amor es humilde en el éxito y es lleno de optimismo en el fracaso. ¿Cuántas veces nos pasa en Casa Madre que hay chicos que están 1 mes, 2 meses, 5 meses y de pronto abandonan y caen de vuelta en su droga o en la cárcel y todo? ¿Y cómo duele eso? Es un fracaso. Pero el amor pedagógico siempre es optimista, ¿no es cierto? Conocemos casos de chicos que cayeron muy bajo después de estar en Casa Madre y cuando algunos incluso volvieron a la cárcel y después salieron y volvieron a presentarse, por supuesto con mucho optimismo y alegría y con pleno amor pedagógico les volvemos a recibir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Continúa el padre diciendo, nunca pierde la confianza. El amor pedagógico nunca pierde la confianza y la certidumbre porque nunca actúa solo, sino que une siempre su propia impotencia con la omnipotencia divina. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Solamente esta cita de Textos Pedagógicos, página 153. Ahí tenemos un hermoso examen de conciencia a ver cómo anda nuestro amor pedagógico. ¿Mm? Damos un paso más. El padre fundador compara 2 personas, 2 grandes maestros pedagógicos, San Pablo y San Juan Bosco. ¿Mm? San Pablo toma una frase que parece absolutamente extraña, ¿m? Y que confieso que a veces cuando toca en la misa y me toca predicar de eso, me da casi como un, no sé qué, todo un pirí así de medio vergüenza ajena. Fíjense lo que San Pablo dice ahí en la primera carta a los Corintios. ¿M? Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. San Pablo se pone a sí mismo en el centro. ¿Mm? Y el padre Kentenich analiza eso y dice, Pablo es el elocuente mensajero de una verdad pedagógica fundamental. Una verdad pedagógica fundamental que la actualidad considera una detestable herejía, como un enfermizo y periférico egocentrismo. ¿Mm? Hoy en día, cualquiera que diga sigan mi ejemplo, justamente se le consideraría así como enfermizo, como egocéntrico, ¿no es cierto? Y el padre entonces dice, continúa analizando y dice, claro, Pablo sufre dolores de parto hasta que Cristo haya nacido de nuevo en las almas. Por eso destaca ambas cosas, la gran personalidad de Cristo y su reflejo en un transparente vivo en su propia persona. Y ahí habla entonces, ahí encontramos algo que para el padre fundador es muy importante, que vamos a estudiar un poco más cuando hablemos de la pedagogía de los vínculos. Encontramos aquí la ley de transferencia y traspaso orgánicos reproducidas en el marco de un organismo de vinculaciones naturales y sobrenaturales de singular cohesión. Un organismo que hoy en día se encuentra desde hace siglos en un proceso de desmoronamiento y que avanza
últimamente haciendo terrible disolución total. Todo lo que es sano y bueno en lo que dice San Pablo, hoy en día se va desmoronando, ¿no es cierto? Por eso hoy en día ni siquiera yo me animaría a decir, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. San Pablo tenía una conciencia súper humilde, pero también súper de, bueno, en alguien tienen que descubrir lo que quiero enseñar, ¿no es cierto? Y después el padre Kentenich continúa diciendo, en la misma línea apunta el testamento pedagógico de San Juan Bosco, Don Bosco, conocidísimo, ¿no es cierto? Escribe el santo, mi pedagogía es hija del amor. Si quieres que te obedezcan, haz que te amen. ¿Quieren que os amen? Pues entonces tenéis que amar. Y eso solo no basta, debéis dar un paso más allá. No solo debéis amar a vuestros alumnos, sino que ellos deben también darse cuenta de ello. Deben darse cuenta de ello. Preguntémonos nosotros como educadores, los que la mater nos confía, ¿se dan cuenta que realmente nos amamos? ¿Cómo se dará eso? Continúa Don Bosco citado por Kentenich. Preguntad a vuestro corazón que él lo sabe. ¿Mm? Entonces ahí tenemos dos ejemplos enormes. ¿Mm? Y ahí el padre Kentenich cita algo que creo que hoy es más importante que nunca. La no observancia de esa función fundamental que tienen las grandes personalidades educadoras ha tenido un alto precio. Eso de no tomar lo que dicen San Pablo y San Juan Bosco, ¿no es cierto? Con ella habremos evitado el peligro que se da con la vinculación personal. Si nadie se vincula a mí, entonces tampoco hay peligro de que esa vinculación pueda caer mal, ¿no es cierto? Pero entonces tendremos desarraigo, crispación anímica, y fíjense justamente el padre Kentenich dice a veces una gran incitación a la más baja sensualidad. Si no sabemos vivir bien los vínculos, van a terminar viviéndose mal. Y ahí el padre continúa diciendo, no se preocupen, después cuando hablemos de pedagogía de vínculos vamos a meternos un poco más en esto. Ahora simplemente para decir en nuestra persona, el padre Kentenich habla también de los peligros de la pedagogía del amor. Y el gran peligro que le plantea el padre Menningen en una carta, y él responde en esta carta del año 1956, que está en las páginas 186 y siguientes, justamente el padre Menningen le plantea si no hay un peligro si uno aplica esa pedagogía del amor, o si uno aplica realmente ese amor pedagógico. ¿No será que se puede entender mal? ¿O no será que el corazón de pronto se empieza a desviar? ¿No es cierto? O sea, dicho con mis palabras, o una síntesis de lo que plantea el padre, entonces ¿no será que ese corazón se convierta en un traidor del entendimiento y de la voluntad, y de amenazar así de manera preocupante la soberana claridad y seguridad del juicio y el inalterable dominio de la voluntad? Diciendo con mis palabras, el peligro de la pedagogía del amor no autoeducada sería entonces que por sentimentalismo ya no tenga claridad en la cabeza o seguridad en la aplicación a través de mi voluntad. ¿No es cierto? Cuando los sentimientos se me desbordan. Por ejemplo, caso muy concreto, digamos, por ejemplo, para no citar ni federación ni a nadie, en mi propia comunidad, el discernimiento vocacional. Un joven, pero qué bueno que es y mira qué piadoso que es y tiene vocación a nuestra comunidad y nos plantea que quiere entrar a nuestra comunidad y le quiero muchísimo porque hace años que lo vengo acompañando espiritualmente y me parece fantástico y reza tanto y qué sé yo. Y a lo mejor por esa vinculación afectiva no puedo tener esa claridad de decir, bueno, pero para que sea miembro de nuestra comunidad hay otros criterios también y parece que acá hay un criterio que él no cumple, ¿no es cierto? Entonces, el peligro es que los sentimientos se nos desboquen y ya no seamos claros en el juicio y la voluntad, o sea, en el razonamiento, ¿no es cierto? Pero el padre continúa diciendo, eso no significa que haya que rechazar la pedagogía de amor. Bueno, si es peligrosa, entonces mejor dejemos de lado y no apliquemos nada de amor pedagógico,
No, dice el padre. De esto no se sigue que haya que rechazar la pedagogía de amor o tacharla de peligrosa y dudosa. Y entonces le explica, lo sintetizo nomás, él dice, por supuesto, tiene sus peligros. Toda pedagogía cualquiera tiene sus peligros. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado así por Dios. ¿Mm? El hombre es humano. Y donde está humano siempre hay limitaciones, siempre hay peligros. ¿Eh? Dios nos creó aquí. El corazón humano tiene innumerables caminos ocultos para esclavizar el entendimiento y la voluntad y para hacerlos traicionar a Dios. ¿No es cierto? Ese es el peligro. Pero si lo tenemos en claro, entonces podemos seguir educándonos a nosotros mismos para ser educadores que no caen en ese peligro. Y ahí el padre da una pauta muy clara que les quiero recomendar y hoy, más que nunca, hoy que dolorosamente nos damos cuenta cuánto hay de abuso de poder, abuso de influencia, abuso hasta a nivel sexual, ¿no es cierto? Cosas dolorosísimas que pasan también en la Iglesia Católica y nos golpean muchísimo, ¿no es cierto? Fíjense que un sacerdote que habla tanto de eso como al padre Kentenich, también le atacan justamente en eso, ¿no es cierto? Y él dice una cosa básica, es respetar los límites de lo que él le pone una frasecita así que no sé si hay que tomar al pie de la letra, él habla de la táctica pedagógica. ¿Cuál es el límite de la táctica pedagógica? Él dice, en el año 50, en la jornada pedagógica del año 50, se refiere a otra jornada pedagógica del año 31, creo que las dos están traducidas al castellano, para los que quieran profundizar. Él dice, en aquel tiempo, en el año 31 ya, mucho antes que hoy en día se hable de abuso de poder, en aquel tiempo tratamos extensamente acerca de los límites de la táctica pedagógica. El respeto y el amor, estos revisten una importancia perenne. El respeto y el amor son el secreto del educador. El educador debe situarse frente al educando con respeto y amor, entonces despertará también en él respeto y amor. La formación cultural puede adquirirse de una manera o de otra. La formación cultural. Transmitir contenido se puede hacer de cualquier manera. Pero la verdadera educación, dice el padre Kentenich, tiene que darse siempre en la atmósfera de respeto y de amor. Son dos aspectos de un mismo proceso de vida. El respeto es el eje del mundo. Si yo como educador no respeto a los educandos, ahí automáticamente caemos en esos peligros. ¿Se acuerdan ahí arriba los 3 peligros de la falta de autoeducación? Consecuencia, podemos caer en un cierto abuso de poder, ¿no es cierto? Y entonces, amor sin respeto es debilidad. Respeto sin amor es crueldad. No sé cómo se dice, algo así no es la cita correcta, ¿no es cierto? Pero respeto y amor, diría yo, son las dos caras de una misma medalla. Los dos tienen que darse y se tienen que dar sobre todo en la personalidad del mismo educador para que entonces el proceso educativo realmente funcione y enriquezca el alma. Hasta ahí lo que quería compartirles acerca de la personalidad del educador. Por supuesto, si miramos los textos pedagógicos, vamos a encontrar muchísimo más. Y les recomiendo, profundicen, lean más. Hay una riqueza enorme que evidentemente en un ratito así uno no puede llegar a abarcar todo, ¿no es cierto? Pero les propongo que hagamos el mismo ejercicio de recién. Unos minutos de silencio, grupos de susurro, dialoguen entre 2 o 3 los que están ahí juntitos, siguiendo, o hagan un ratito de reflexión personal, anoten alguna que otra pregunta, para que después tengamos un buen espacio, no solo para preguntas, sino también para comentarios. Yo ya hablé mucho, me gustaría que ahora también puedan hablar ustedes, compartir quizás alguna
inquietud, alguna experiencia que hayan tenido, ¿no es cierto? Dejamos unos 5 minutos de silencio y después abrimos quizás primero las preguntas y no sé, quizás después incluso alguno que otro que quiera agarrar el micrófono. Gracias, padre. Bueno, no sé cómo estamos, si hay preguntas o si alguno quiere hacer algún comentario, si hay algo en el chat. Víctor Romero, ¿qué dice? Todavía, todavía no hay ninguna pregunta acá en el chat, pero
La sesión anterior había una pregunta que está relacionada con el tema que vimos ahora. Por eso estoy buscando Ajá. aquí. No lo leí hace rato porque era una pregunta un poco adelantada, ¿verdad? Y ¿cuáles son algunos de los inconvenientes más comunes con lo que generalmente se encuentran los educadores? Y eso es lo que se acaba de explicar aquí de los peligros Mm, pero esta es la pregunta que lo hicieron en la sesión anterior. claro. O sea, yo diría, hay muchos peligros también de parte de los educandos, ¿no es cierto? La falta de respeto, la falta de interés, el querer sobrepasarse. Eso no lo analizamos ahora, ¿no es cierto? Ahora miramos más bien la persona del educador, ¿no es cierto? Y ahí diría, esos tres peligros de la falta de autoeducación llevan justamente a muchos problemas, ¿no es cierto? Y llevan a no respetar esos límites que son el respeto y el amor, ¿no es cierto? El respeto limita el amor y el amor le da contenido y profundidad al respeto. Yo diría, con esas dos palabritas, el padre fundador nos cuida de muchísimos problemas o peligros, ¿no es cierto? Si mi actitud fundamental es el respeto a la otra persona, o si me quiero imponer, o si le quiero obligar o algo así, ya es falta de respeto. No sé si por ahí va más o menos lo que habían preguntado. Otra pregunta, ¿en qué sentido el amor pedagógico es o debe ser confiado? Y eso decía el padre, ¿no es cierto? Esa confianza, a ver si encuentro la cita. Es, a ver, acá. El amor pedagógico nunca pierde la confianza y la certidumbre, porque nunca actúa solo, sino que une siempre su propia impotencia con la omnipotencia divina. ¿Mm? O sea, en el fondo la confianza no es que la otra persona va a salir adelante o va a entender todo lo que yo le digo o hacer todo lo que yo le quiero imponer o inculcar, ¿no es cierto? La confianza está puesta en Dios, ¿no es cierto? Muchas veces yo no puedo hacer nada. ¿Cuántos papás, mamás, ¿no es cierto? ¿Cuántos padres sufren porque los hijos van por otro camino y se sienten impotentes? Entonces la confianza no es yo voy a hacer que mi hijo salga adelante. La confianza está puesta en Dios, que Dios a su manera va a hacer lo que yo no puedo hacer. El amor pedagógico nunca pierde la confianza y la certidumbre, dice el padre fundador, porque nunca actúa solo, sino que une siempre su propia impotencia con la omnipotencia divina. Y ahí también diría otro aspecto más, impotencia no es lo que yo quiero, omnipotencia divina es lo que Dios quiere. Yo quiero que mi hijo sea ingeniero como yo. Bueno, a lo mejor Dios soñó otra cosa totalmente diferente para tu hijo. Yo voy a lograr que mi esposo puntitos suspensivos. Error de muchas esposas y de muchos esposos también. Yo voy a lograr que mi cónyuge tal cosa. Muchas veces nos sentimos muy impotentes. Muchas veces la confianza tenemos que muy explícitamente poner en Dios para que se haga su voluntad y ni siquiera lo que yo quiero. Hasta ahí más o menos diría yo. Gracias, padre. Otra pregunta, ¿ser águila o querer ser águila? ¿No correría a veces el riesgo de caer en los peligros del educador como que se los vea con ínfulas, ansia de poder o pedantería? O en todo caso, ¿cuál debe ser el límite? Ajá. Bueno, ese justamente no sería el águila. Sería más bien yo diría justamente sería el avestruz o la gallina que se queda en la tierra, que se queda en sí mismo, que se mira a sí mismo y que dice el águila, según el padre fundador, y el ideal debería ser el águila, que cuando
Se trata de la autoeducación que quiere elevarse hacia lo alto, hacia el sol, que espera de sí mismo lo más elevado, lo último, que se coloca exigencias. Justamente no, agrego yo, justamente no para que los otros me aplaudan o para que yo quede como el genio con mis ínfulas, etcétera, sino al revés. Me planteo exigencias de autoeducación para ser cada vez más instrumento en manos de Dios. Me coloco exigencias en la autoeducación o en la dependencia respecto de Dios. O sea, el águila es justamente el que vuela hacia Dios, el que no se queda encerrado en sí mismo. Así yo le entiendo al padre fundador en este punto. ¿Hay diferencia entre ser confiado y no perder la confianza? No sé a qué se refiere ahí, no veo si hay una diferencia o no. La pregunta hizo José Marín, no sé, José, A ver, doctor. si querés explicar tu pregunta. Creo que el padre habló de ser confiado y más lejos inclusive ser seguro de que pero no tanto de ser confiado, sino el de no perder la confianza, en el sentido de que el educando puede caer varias veces, pero no por eso yo voy a perder la confianza de que él va a lograr su objetivo. El ser confiado es un poco dejar ser las cosas y creer que, o sea, pecar de un exceso de confianza, digamos, ¿verdad? En cambio, me parece que la frase de decir no perder la confianza es más profunda, más importante que el ser confiado, ¿verdad? Yo puedo confiar en que vos vas a aprender algo si te doy, si te enseño, ¿verdad? Pero vos no puedes no aprender nada. En cambio, yo tengo no pierdo la confianza de que alguna vez te sientes, estudies y que realmente lo que yo sembré o que la persona, el educador sembró, pueda sacarlo adelante. Eso me parece que es no perder la confianza. Ajá. Yo diría que incluso algo más. La confianza no está en que el educando logre el objetivo que yo como educador planteo. La confianza está en Dios. El educando a lo mejor no va a sacar absolutamente nada de lo que yo le transmito. Fíjense justamente en Casa Madre, hay chicos que estuvieron varios meses en Casa Madre y que aprendieron, o por lo menos les tratamos de enseñar algo, y no aprendieron absolutamente nada, y ahora están en la cárcel peor que nunca. O sea, la confianza no se da que el proceso pedagógico va a funcionar, la confianza está en que nosotros somos instrumentos de Dios, y Dios sabe mejor que nosotros, y a lo mejor el proceso pedagógico que no se da es porque a lo mejor ese otro en su libertad decidió ir por mal camino. Y eso hasta Dios respeta, ¿no es cierto? Es lo mismo, por ejemplo, cuando yo le rezo y le rezo y le rezo a Dios para que mi hijo tal cosa. Y ese nene hace cualquier otra cosa. Y entonces Dios me falló. No, ese nene tiene su libertad y Dios respeta su libertad, incluso cuando va por mal camino. Pero yo puedo confiar que Dios sabe mejor que yo, que incluso en ese mal camino Dios está con él. Y a lo mejor algún día de alguna forma misteriosa le va a sacar de ahí. ¿No es cierto? O sea, es una confianza súper desprendida. Es una confianza que se desprende de mi propio concepto de lo que yo quiero lograr y confía en que Dios va a lograr algo que a lo mejor es totalmente diferente de lo que yo como educador quiero lograr. Entendería yo, no sé. Otro comentario. Indudablemente nuestro relacionamiento con nuestros educandos se debe dar en la línea del amor respetuoso. Y así se da en las 3 gracias del santuario. Y otro comentario dice, pienso que la reflexión del amor pedagógico está basada en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13.
Excelente. Ujú. Tal cual, el amor es servicial, el amor es paciente, el amor no espera nada, el amor cree todo, disculpa todo, etcétera, etcétera. Qué buen comentario. Excelente síntesis de ese amor pedagógico. La mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios resume mucho la pedagogía del padre Kentry. Por supuesto, resume mucho de la pedagogía y yo diría resume mucho de lo que el padre Kentenich hizo a lo largo de toda su vida, ¿no es cierto? Así fue descubriendo la pedagogía schoenstattiana, fue descubriendo la espiritualidad schoenstattiana, fue descubriendo la importancia, qué sé yo, de la mater, del santuario, de la santidad de la vida diaria, de la espiritualidad del instrumento. Muchas de esas cosas las descubrió justamente, como él mismo dice, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la doble mirada? La mirada hacia Dios y la mirada hacia abajo, hacia lo que Dios iba haciendo. Sería justamente eso. El oído en el corazón de Dios, la mano en el pulso del tiempo, sería esa doble mirada. Otro comentario. Ahora nos damos cuenta de la importancia de conocer a fondo la pedagogía del Padre. Es como autoeducarnos para poder bajar a nuestra realidad. Nos llamó la atención los objetivos del amor pedagógico: humildad en el éxito, optimismo en el fracaso. Si juntamos ambos adjetivos, lo relacionamos con la fe. Excelente. Así mismo. Bueno. José Marín creo que levantó la mano. No, José. Acá, espera, no me veo. Quería nomás compartir, padre, la experiencia nuestra en Casa Madre, en cada graduación de los chicos que yo no me quiero perder nunca, porque son experiencias maravillosas de lo que ellos cuentan, y uno se da cuenta que ahí está la mano del Padre, porque nosotros no podríamos hacer solos esto si es que realmente no utilizamos su pedagogía. Y esa es la pedagogía del respeto y del amor. Ellos se sienten valorados, se sienten amados, respetados, hasta en sus mayores fracasos igual les respetamos. Por eso es que ellos siempre vuelven, a pesar de que se van, y como ellos dicen, hacemos tantas macanadas y nos vuelven a recibir, y ese yo creo que es el respeto, ¿verdad? Y ese es el acogimiento que el Padre nos enseñó, y a respetar la originalidad de cada uno. Entonces por eso ellos se sienten seguros y vuelven. Así mismo es. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, entonces podemos ir cerrando un poco. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Los Ortiz, tal vez, Lourdes. No, nosotros nada, maravilloso, Padre. Gracias. Solamente agradecer, y enriquecen mucho las preguntas también, sus respuestas. Nada, nosotros, Víctor. Gracias. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. A usted, Padre. Bueno, entonces quiero cerrar un poco con una reflexión final, ¿no es cierto? O sea, justamente lo que hicimos hoy fue mirar un poco así en general cómo Kentenich caracteriza su propia pedagogía, ¿no es cierto? Para tener un poco esa visión general, y ustedes se dieron cuenta
qué ricos y qué densos a veces sus textos y cómo hace falta realmente desmenuzar y sentarse y estudiar y subrayar cada palabrita y ver qué significa y por qué puso justo esa palabra, ¿no es cierto? Y entonces así descubrir un poco más cómo él mismo caracteriza su pedagogía, ¿no? Y en esta segunda parte entonces miramos un poco, antes de meternos en cosas específicas de la pedagogía, primero la personalidad del educador. ¿Qué nos toca a nosotros en todo esto, no es cierto? Y entonces ahí tenemos una buena base para en la próxima reunión continuar con lo que sería la pedagogía de la vida y la pedagogía de la libertad. Y si quieren ir avanzando un poco, a lo mejor durante esta semana, los que tengan y quieran o quieran comprar, les recomiendo quizás pueden leer un poco este otro librito, Libertad en la cárcel, porque es como una súper síntesis, súper básica, súper elemental, pero de todo lo que vamos a ir desarrollando también a lo largo de este curso, puede servir como una pequeña base para el que quiera, ¿no es cierto? Entonces, si no hay otras cosas de mi parte, les propongo que hagamos una oración final y después los Ortiz y los Romero pueden hacer el cierre. Les propongo entonces que recemos juntos. Ahora elegí la oración del pastor, algunas de las estrofas de la oración del pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 3 veces admirable, Señora de Schoenstatt, mira a los míos a quienes te encomiendo. Cuando debo verlos librar solitarios el combate, solo confiando en ti, puedo continuar el camino. Ordena las furiosas tempestades de los tiempos, que no se ciernan con innovable rigor. Aniquila el poder y el engaño del demonio. Quita de los míos la maldición del pecado de Eva. Han sellado una alianza contigo. Se conserve firme como fundida en bronce. Entonces lo sé bajo un seguro y fiel amparo, y no temo la furia salvaje del diluvio. Victoriosamente conducirás a todos hacia el hogar, al Padre, para que entonen cánticos al Cordero. Creo firmemente que nunca perecerá, que permanece fiel a su alianza de amor. Y esa confianza expresémosla ahora rezando juntos, en tu poder y en tu bondad, fundo mi vida, en ellos espero confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en todas circunstancias, creo y confío ciegamente. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Descienda la bendición de Dios sobre los consagrados por entero a Schoenstatt, trayéndoles felicidad y salvación aquí y en la eternidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.